Continuando con la discusión sobre las variables aleatorias, es el momento de empezar a analizar sus características, ¿sí? La definición de una variable aleatoria también trae otro concepto añadido, que es el de función de distribución, una herramienta que nos va a permitir entender los comportamientos probabilísticos de la variable. Fíjense el concepto, sea el arreglo omega sigma de álgebra y p, una función, un espacio probabilizado. Si x es una variable aleatoria, se define como función de distribución de la variable aleatoria x a la función f de x, que va de los reales a los reales. Tal que f de x, ¿sí? X, que es f mayúscula, no se vayan a equivocar con esto, porque hay otras expresiones con f minúscula, f mayúscula x de x es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un valor. En teoría de la probabilidad, las variables aleatorias se representan con letras mayúsculas. Y cuando hablamos de letras minúsculas nos referimos a resultados de variables aleatorias. Repito, letras mayúsculas, variables aleatorias. Letras minúsculas, resultados de variables aleatorias. Tenemos que f de x va de R a R. ¿Por qué? Porque como la variable aleatoria tiene rango en R, pues la variable aleatoria, los resultados de la variable aleatoria es lo que entra a la función de distribución. Y se va a calcular una probabilidad y nosotros sabemos que la probabilidad va a estar dentro de los reales. Fíjense ahora. Esta función tiene unas propiedades. La función de distribución es acotada. Va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Es decir, que entonces f de x es una función que va de los reales y va a estar entre 0 y 1. Porque al final f de x nos arroja probabilidades para toda x que pertenece a R. F de x es no decreciente. Esto quiere decir que si tengo una observación x1 menor a x sub 2, ¿sí? F de x, x sub 2 va a ser menos f de x, x1 va a ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una función no decreciente, eso quiere decir que hay dos puntos tales que hay un punto x1 que es menor a x2, ¿sí? x1 es menor a x2. Y entonces, en consecuencia, si yo evalúo la función de distribución, porque se supone que este gráfico es la función de distribución frente a los resultados de la variable aleatoria, el f de x, x1 va a ser menor al f de x, x2. Sí, esto va a ser menor. Entonces, fíjense, es creciente porque se cumple esta condición en la función. Como es menor, obviamente, si esto es menor, para que entiendan por qué la diferencia es menor a 0, ¿no? Si esto es menor a f de x2, ¿sí? Si yo paso esto restando, pues me va a quedar la expresión que dice la propiedad. Que esta es la propiedad que normalmente, bueno, no es la que más complicada, hay otra que también se puede ver muy abstracta, ahorita lo vamos a discutir. Pero es importante que tengan eso en cuenta. La función no decrece, la función va acumulando probabilidad. Sí, porque recuerden que la definición es la probabilidad acumulada, o sea, de x hasta que sea menor a un valor. Eso va a ir acumulando probabilidad. Una función de distribución va acumulando la probabilidad a la medida que vamos midiendo valores más altos de la variable aleatoria. F de x es continua por la derecha. Si se acuerdan de límites, había el límite de x que tiende por la derecha. ¿Sí? Ella siempre va a ser continua por la derecha. Es decir, esto siempre va a tener un valor acumulado acá, continuo, y va a caer en un punto. El límite de x que tiende a menos infinito, ¿sí? De la función de distribución es 0. Esta función no es de distribución porque no tiende a 0, ¿ven? Porque si me voy a hacer infinito, la función tiene cuota en 0 o asíntota. Mientras que x tiende a infinito, la función tiende a 1. Un ejemplo de función de distribución es esta. Hacia infinito es 0,
De hecho, aquí si sigo hacia menos infinito, va a ser 0 en este ejemplo. Y si tiende hacia infinito, fíjense que esto va a continuar yendo hacia infinito. Va a ser igual a 1. Es continua por la derecha, porque si voy si me voy por el lado derecho, fíjense que tiene continuidad, no hay saltos, no hay brincos en esta función. ¿Sí? Es no decreciente, porque a medida que yo figuro dos valores menores, fíjense que la función va incrementándose. ¿Sí? Entonces, esta es función de distribución, un ejemplo. Y esto es que va acumulando gráfico, va acumulando probabilidad a medida que vamos avanzando en valores de x. Eso es lo que hace la función de distribución. Hay un teorema que debemos considerar. Sea x una variable aleatoria con función de distribución f de x para valores a, b que pertenecen a r, tales que a es menor a b, se tiene lo siguiente. La probabilidad del intervalo de x entre a, x mayor a y x menor o igual a b, ¿sí? Es la función de distribución de b menos la función de distribución de a. El intervalo abierto de a a b tiene que es la función de distribución de b por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque si estoy hablando de un intervalo a a b abierto, ¿sí? De a a b. Y yo quiero hallar, es lo que está abierto acá. Yo no voy a tomar el otro extremo debido, ¿sí? A que es continuo. Y se me va a incrementar el valor de la probabilidad por este lado. Entonces yo me tengo que quedar por la izquierda. Y disculpen, en el gráfico anterior yo hablé que la derecha es por aquí, la derecha es por acá. Disculpen, tuve un momento de dislexia. El valor va a entrar por acá. Y va a acumularse en el intervalo. Porque si me voy hacia la derecha, puedo caer en esto porque es continuo. Y A, bueno, perfectamente A cae acá. Porque va hacia la derecha. ¿Ves? Ya que acumula el intervalo. Si es el intervalo cerrado, fíjense que ahora es A por la izquierda. ¿Por qué? Porque A por la izquierda, que sería por este lado, ¿sí? Le está quitando a B. O sea, también lo pueden ver de esta manera. Porque la función de distribución acumula. Entonces, tengo toda esta área de B, hasta la probabilidad de B. La función de distribución de B. Y luego tengo A. Es A hasta la izquierda porque la idea es que yo le quite esto a B y me quede el intervalo. Mientras que si yo lo hiciera por la derecha, yo estoy agregando más valor acá de probabilidad, que es lo que está pasando aquí arriba. ¿Sí? Esa es la diferencia de los áreas. O sea, fíjense la diferencia acá. Si yo tengo el intervalo, ese intervalo abierto de A y B, ¿cómo lo formo? Bueno, no puedo irme por la derecha, tengo que mantenerme a la izquierda porque B no puede irse, no puede estar completo acá. ¿Sí? Porque el valor está excluyendo al punto B, porque es abierto. E incluyo A porque, bueno, eso tengo que excluir a A. Fíjense, A tiene que salir, bueno, entonces tiene que ser todo lo que está acá. Entonces uso la distribución completa. Estoy quitando a la distribución considerando A. Cuando me voy por este segundo caso, A no puede, A debe entrar al intervalo, porque el intervalo es cerrado. Por ende, yo en la distribución no puedo a sacar a la letra A. B, recuérdense que yo no lo voy a quitar porque A no va a llegar hasta B. Entonces yo voy a llegar hasta este límite donde no toca el punto A, esta área. Pero sí va a quitar todo el espacio necesario que va a llegar hasta el punto B, incluyendo a B. Fíjense en este último intervalo, ¿qué está pasando en el último intervalo que está planteando acá el teorema? Que es el de A estricto y B abierto. Aquí es B, esto supongan que es un paréntesis, y este es A. ¿Qué pasa? Yo debo mantener A en el intervalo, entonces cuando la voy a restar, no incluyo el valor de A, por eso me voy por la izquierda. Y cuando estoy considerando B, no puedo incluir B porque queda abierto, entonces voy a irme por la izquierda, no puedo incluir a B. Y me va a quedar es esta área que está acá, sin incluir a B. Por eso es que pongo esto. Este menos te está representando que va por la izquierda y que además
no se está incluyendo el punto B o el punto A en el caso dado. Sí, ese sería el caso de este teorema, que implica cómo calcular probabilidades entre intervalos utilizando la función de distribución.